como base del mensaje de hoy. El mensaje de hoy tiene el tema, el principio del fin del reino de Israel. Segunda de Crónicas, si va ahí conmigo, Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 20, y luego brincamos al 32 y versículo 1. O sea, continúa. Si lo tiene, puede decir un amén. Si no lo tiene, no diga nada. ¿Lo tienen? Segunda de Crónicas, capítulo 31. Amén. Solo voy a leer. Nos dice así de esta manera: eso mismo hizo Ezequías en toda Judá, actuando con bondad, rectitud y fidelidad ante el Señor su Dios. 21. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios lo hizo de todo corazón, de acuerdo con la ley y el mandamiento de buscar a Dios, y tuvo éxito. Y luego nos dice en el capítulo 32, versículo 1, después de semejante muestra de fidelidad por parte de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, marchó contra Judá y sitió las ciudades fortificadas, dispuesto a conquistarlas. Hermanos, encontré un extracto de un libro, de unas cartas reales de unos niños, y quiero compartir con ustedes estas algunas que había marcado yo. Estos niños escribieron a Dios, y hoy día comparto con ustedes algunas de estas. Comienza con Jane y le escribe: querido Dios, en la escuela dominical nos dijeron lo que haces. ¿Quién lo hace mientras estás de vacaciones? Lucy escribe: querido Dios, ¿eres realmente invisible o es un truco? Anita escribe: querido Dios, ¿es verdad que mi padre no irá al cielo si usa las palabras de trabajo en la casa? Cuidado. Querido Dios, en lugar de dejar morir a las personas y tener que hacer otras nuevas, ¿por qué no guardas las que tienes ahora? Dice Jean. Marsha dice: querido Dios, mi hermano me dijo acerca de cómo nace uno, pero no parece correcto. ¿Será que está bromeando? Y Norma dice: querido Dios, ¿realmente quisiste que la jirafa se viera así o fue un accidente? Por supuesto, veo en sus acciones las risas, y creo que ustedes están de acuerdo conmigo que estas cartas no tienen precio. Cuando un niño sinceramente le escribe a Dios, lo escribe con todo su corazón. Y es un ejemplo para nosotros de recordar que nosotros no podemos acercar a Dios. Podemos con una valentía llegar al trono de Dios, a la gracia de Dios, con nuestras propias preguntas, y decirle y preguntarle de lo que está sucediendo con nuestra vida. De hecho, pensemos en este momento, piense usted, ¿qué pasaría si usted hoy día hiciera una carta a Dios? ¿Qué le preguntaría usted? ¿Qué le preguntaría al Padre Celestial hoy en este día? Y sabe que tal vez si diéramos papel y para plumas para que todos escribieran, tal vez pudiéramos ver o preguntar la pregunta, o varios preguntarían: querido Dios, ¿por qué pasan las cosas malas a las personas buenas?
Seamos honestos. Hemos tenido esa pregunta. Una, dos, tal vez muchas veces. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, sucede eso si esa persona es tan buena? O le preguntamos, Señor, ¿por qué esto vino a mi vida si yo soy una persona fiel? Preguntamos a veces cuando suceden tragedias, tal como lo que sucedió en Las Vegas hace unos meses atrás. Y estaba yo pensando en eso entonces, y pienso yo, porque había mucho comentario sobre eso, si fue un concierto del mundo. Por eso les tocó. ¿Será? ¿Será de esa manera que Dios sucede, que eso sucede a esas personas? ¿Quién no ama al Señor a todos? O pudiéramos preguntar, ok, no nos vayamos tan lejos al concierto, pero entremos a la iglesia, a esa iglesia en Texas, donde llegó una persona para matar varias personas de la iglesia. ¿Por qué suceden? Y etcétera, y etcétera. Suceden tragedias, suceden cosas en el mundo. Y sabe que en esta semana estábamos leyendo, si usted está leyendo en sus escrituras de la historia, amén, se refiere de parte de un rey, que era un rey bueno, un rey fiel, raro, porque les voy a contar que habían muchos que no servían para nada. La palabra del Señor nos dice eran varios reyes malvados. Leemos de la historia del rey Ezequías. Lo iba a decir en inglés. Y podamos ver lo que ha sucedido hasta ahorita, porque estamos en la serie de la historia y estamos leyendo sobre la nación, y la nación que se había dividido en dos partes, y la semana pasada habíamos hablado de qué había sucedido. Y los últimos mensajes que hemos estado aprendiendo de la nación de Israel, que llegó y se dividió en dos naciones. O sea, era el reinado norte, o el norte, y era el sur que se había dividido. El norte era Israel, el sur era Judá. Reinado que se había dividido. ¿Se acuerda la semana pasada que habíamos hablado que eran 208 años durante este tiempo y 38 reyes? Y de esos 38 nos dice en la palabra del Señor que 33 hicieron lo que ofendía al Señor. Solo 5. Dígale a su vecino 5. Solo 5 de esos 38 eran buenos. Durante este periodo de 208 años, Dios envió 9 profetas o mensajeros que entraron y comenzaron a tratar con estos reyes. 33 reyes malvados que hacían y que no hacían. Estos profetas o mensajeros de Dios habían traído palabra de Dios. Les habían dicho, mira, no estás haciendo las cosas a la manera de Dios. Y esto es lo que va a suceder. En otras palabras, cuidado. Va a venir un problema. Este día podemos escuchar esas palabras
y se nos viene a la mente cuando nos han dicho a nosotros, cuidado, ¿sí o no? De niños cuando queríamos acercarnos a la estufa, cuidado, ¿sí o no? Cuidado porque te vas a quemar. Cuidado, no te acerques. Y hasta llegaban con la chancla o con sartén o cualquier otra cosa, matamoscas. Pero era algo, y estos profetas habían llegado con palabra del Señor para decirles, cuidado. 9 veces Dios mandó a estos profetas con el mensaje, así como está escrito en 2 de Crónicas capítulo 36. El Señor Dios de sus antepasados con frecuencia les enviaba advertencias por medio de sus mensajeros. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué mandó mensaje? ¿Por qué trajo advertencia a estos reyes? Él lo trajo porque los amaba. ¿Qué paciencia tiene el Señor para su pueblo? Amén. Podemos preguntar, wow, ¿nos tiene paciencia el Señor? ¿Sabe que esta gente decía, la gente los llamaba a estos profetas o mensajeros idiotas? Se burlaban de los profetas. Hasta que la ira del Señor ya no pudo ser refrenada y no se pudo hacer nada. En otras palabras, los 2 reinados habían quebrado pacto que el Señor les había dado. Y iba a haber consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. ¿Sabe que cuando nosotros no somos obedientes al Señor, vienen consecuencias a nuestra vida? Y sabe que cuando obedecemos, hay bendición, pero pudiéramos llamarle también consecuencia buena. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El norte de Israel, hablábamos la semana pasada un poco, el norte. Yo me río cuando estaba leyendo esta semana, esta parte, es como que da vuelta la historia. Porque hoy en día hay 2 lados también opuestos, que no son obedientes al Señor. Nos dice en 2 de Reyes, capítulo 17, vaya conmigo ahí en su Biblia, quiero que abra su Biblia, quiero que practique abriendo su palabra de Dios, que no sea solo el domingo, pero también durante la semana. 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 9 al 18, la primera parte. Saque su Biblia, saque su teléfono, saque su tableta, lo que usted use para leer palabra de Dios, y escuche. Nos dice el versículo 9: además blasfemaron contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas y imágenes de la diosa Acera. Y en todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había desterrado delante de ellos. Fueron tantas maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido. Por eso el Señor les dio esta advertencia a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y videntes: vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y decretos y obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados.
y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los decretos y las advertencias del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Asera. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos y hijas, practicaron la adivinación y la hechicería, en fin se entregaron a hacer lo que ofende al Señor, provocando a su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Wow. Wow. En resumen, los hebreos ignoraron todo lo que Dios les había dado. ¿Qué sucede cuando nosotros ignoramos a nuestros padres cuando éramos niños? ¿Qué pasaba? Cuando nosotros ignoramos, llegaba la chancla, llegaba el cinturazo, algunos dicen llegaba el machete. Pero nos llegaba, ¿sí o no? Ya voy, papi, ya voy. ¿Cuándo? Ya voy. Y ya voy. Y cuidado, agáchate porque ahí te va. Advertencia. Mandatos de Dios que habían ignorado. Dios amaba tanto que había mandado mensaje tras mensaje tras mensaje. No se cansaba de mandar porque Él amaba a su pueblo. Dios sabía que las advertencias iban a venir, pero que era una pérdida de tiempo porque sabía lo que iba a suceder. Así que les permitió hacer lo que ellos querían hacer. Pero nos dice que un hombre llamado a la historia de la destrucción de Israel, un hombre nos dice que él registró nacionalmente un momento trágico. En todo lo que se ha escrito, un momento trágico que ha sucedido. Ese fue el otro lado, el lado reino del norte. Pero ¿qué del sur? ¿Qué hay de Judá? Hoy día le puedo decir, el reino de Judá tenía unos buenos reyes. ¿Cuántos habían? Judá, 5 reyes. Habían 5 reyes. El reino del sur tenía unos buenos reyes y él que estaba en el trono durante el reinado de Osea es un buen ejemplo. Su nombre era Ezequías. Y la escritura nos dice, nos recuenta que él hizo todo lo que podía hacer. En otras palabras, nos vamos al Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 3 al 6, para ver lo que Ezequías había hecho. Ezequías destruyó la religión falsa y restauró la religión verdadera de todo Judá.
Nos dice Segunda de Reyes, capítulo 18, 3 al 6, nos dice, Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado, David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Acera. Además destruyó la serpiente del bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. A pesar de las buenas obras que había hecho Ezequías, llegó algo a su vida. El mal vino a su vida. 10 años después del reino del norte, Sennacherib, el nuevo rey asirio, llegó con su ejército de 185 soldados listos para tomar o conquistar el reino del sur como lo había hecho en el norte. Y nos dice Segunda de Crónicas capítulo 32 versículo 13, Sennacherib el rey dice estas palabras: es que no se han dado cuenta de lo que yo y mis antepasados les hemos hecho a todas las naciones de la tierra. ¿Acaso los dioses de esas naciones pudieran librarles de mi mano? Pues así como ninguno de los dioses de esas naciones que mis antepasados destruyeron por completo pudo librarles de mi mano, tampoco este Dios de ustedes podrá librarnos del mar. No se dejen engañar, ni seducir por Ezequías. No le crean. Si ningún Dios de esas naciones y reinos pudo librarlos de mi poder y del poder de mis antepasados, mucho menos del Dios de ustedes podrá librarnos a ustedes de mi mano. Segunda de Reyes nos dice en el capítulo 18, versículo 31 y 32, nos dice: no le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo cada uno podrá comer de su vid y su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. No le hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir cuando dice: el Señor nos librará. La gente no le hizo caso al rey Sennacherib. La gente obedeció al rey Ezequías. Entonces, si Ezequías había hecho el bien, si había sido un fiel rey, si había terminado con la falsa religión, aquí les va la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué dejó Dios que sucediera esto a este rey? Algo trágico. Ahora siendo atacado de un rey que había tomado el norte y ahora quería tomar con el sur y ahora quiere tomar, y Ezequías había hecho el bien. Pudiera decir que las cosas malas no deben de suceder a las personas buenas. Pero Ezequías era una persona buena. Como había comenzado, ¿por qué suceden las cosas? ¿Por qué suceden las cosas malas?
si somos fieles. ¿Sabe que el Señor Jesucristo se acuerda que el Señor dijo estas palabras? Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre el justo y el injusto. Tengo que decirle que yo no puedo entenderlo. No lo puedo entender. No lo puedo comprender, la respuesta completa no la tengo. A veces me rasco la cabeza. Me dice mi esposa que me rasco tanto que ya no tengo aquí, acá arribita no tengo porque no sé. Habrá momentos en nuestra vida que suceden y pensamos, wow, ¿será que Dios es injusto? ¿Sabe que solo en la eternidad vamos a ver lo justo? No en la iglesia de eternidad. En la eternidad. En la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? En la eternidad. Cuando todo se haga bien, solo entonces reinará la justicia. Las cosas malas ya no van a existir. Pero mientras que estamos aquí, tenemos que entender que hay un Dios justo y Él ve todo. Lo ve todo. Sabe todo. Sabe por qué suceden las cosas. Wow. El apóstol Pablo nos dice, ahora conozco la manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Y Pablo dice, Dios dispone todas las cosas para el bien que ama al Señor. Entonces, ¿confiamos nosotros en Dios? ¿Confiamos en ese Dios todopoderoso? ¿Confiamos en ese Dios? La Biblia nos dice que debemos de comprender que va a haber momentos buenos y va a haber momentos malos. Podemos entender eso. Y a veces los malos momentos nos sirven y nos sirven con un bien. El capítulo de esta semana en la historia es un gran ejemplo, así que entramos a estos puntos de respuestas. Podemos encontrar a nuestra pregunta y observar la experiencia de Ezequías. El punto número 1 es que a veces Dios permite que lo malo se nos cruce para llevarnos a nuestros mejores esfuerzos. Amén. Podemos ver la respuesta de Ezequías al rey Sennacherib. Su ejército se había levantado contra él. Y Ezequías hace el esfuerzo más grande. Amén. Dice en 2 de Crónicas capítulo 32 versículo 4 al 8: ¿por qué debería el rey de Asiria venir a buscar agua en abundancia? ¿Sabe lo que hizo Ezequías? Ezequías paró los pozos de agua. No dejó que el rey Sennacherib llegara a tomar a ventaja de lo que ellos tenían. Entonces dijo, no. Seguimos en el versículo 5 y nos dice que trabajaron arduamente, trabajaron duro. Armándose de valor, Ezequías reconstruyó toda la muralla que había sido derribada y levantó torres sobre ellas. También construyó un muro exterior, fortificó los terraplenes de la ciudad de David y mandó fabricar muchas lanzas y escudos. En otras palabras, cuando llegó el ejército y el rey Sennacherib, él no se quedó con las manos cruzadas. Algunos tienen las manos cruzadas. Él no se quedó así.
Él no se quedó, oh, ¿qué vamos a hacer? O ya perdimos, o nos damos por vencidos, o tiramos la toalla. No. Versículos 7 y 8 nos dice, cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército. Porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Él se apoya en las fuerzas humanas, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. En otras palabras, dijeron, vamos. Sí se puede, no nos quedamos, no tiramos la toalla, sino que podamos hacer más cosas mayores porque el Señor está con nosotros. Ezequías fue un hombre bueno y describió que las cosas malas van a venir, pero no se quedó, como dije. Llega el problema. Llega la situación. No, ¿qué vamos a hacer? El desánimo va a venir, sí. El desánimo va a venir. Pero ¿quién está con nosotros? ¿Quién pelea nuestra batalla? ¿Quién es mayor? ¿Sabe que quiero leerles una historia de hace un año fue el director y yo trabajaba con él en la organización de Billy Graham. Su nombre es Dallas. Por eso me caía bien, porque yo soy Dallas Cowboys. Me caía bien el tipo. Pero un día le leo la historia de él. Un día subió a 25 pies, a un árbol de 25 pies en South Dakota. Él estaba trabajando, cortando un árbol de unos vecinos, pero él vive en un rancho. Y dice que estaba él, fue a ayudarles porque se venía el invierno y en South Dakota hace nieve, cae nieve. No como aquí no cae nada. Y cayó en un accidente grave. Pudiéramos decir que fue un freak accident. Cayó del árbol de 25 pies de altura. Algo que él hacía para los vecinos, para su trabajo, para ganar un poco de dinero. Cayó de 25 pies de altura y cayó sobre su nuca. Se quebró la how do you say vertebrae? Vertebral. La columna vertebral, el C2, si usted sabe, en muchos pedazos, dice, cuando cobró que había caído del árbol, se levantó Dallas y dice, traté de tomar control. Llegué a un cerco, dice, y pensaba cuando me agarré del cerco, dice Dallas, dice, brincaba a un lado y luego brincaba al otro lado como diciendo, quiero regresar a terminar el trabajo. Y de repente le llama a su esposa y le dice, ¿sabes qué? El Señor me acaba de decir
que te caíste del árbol, le dice la esposa. Dice, cuando ya agarré, dice, me dijo mi esposa, vente para la casa, si puedes. Dice, yo voy. Agarró su herramienta, su serruchos que tenía, su herramienta, lo echó a la troca y se fue. Dice, manejó 15 millas hasta que la ambulancia llegó a alcanzarme. Me llevaron al hospital, a la emergencia, y pasé todos los exámenes menos uno, el examen de rayos X. Dice, el vertebral, la columna vertebral C2, que se le llama en inglés el hangman's vertebrae, estaba hecho en pedazos. De allí me llevaron el helicóptero a un hospital más grande, más mayor. Dice, después de días que habían pasado, me habían puesto, si lo han visto, con tornillos y le ponen como un disco aquí arribita y luego lo amarran aquí al hombros. Dice, los doctores no sabían cómo pudiera suceder eso. Y luego le preguntó al doctor, ¿y por qué no me puedo levantar por más de 2 minutos? ¿O por qué no me puedo sentar más de 2 minutos? Dice, porque lo que sostiene la cabeza ya no existe. Y dice, no entendemos cómo te habías levantado de allí y fuiste al cerco, brincaste 2, 3 veces y luego decidiste ir y manejar 15 millas. Dice, no lo entendemos. No le daban esperanza a Dallas. Pero 3 meses después, le quitan los tornillos, le quitan el disco y comienza a viajar otra vez para trabajar con la organización. Dice, me recuerdo que los doctores estaban pensando, ¿cómo pudiera suceder? No se imaginaban cómo pudo suceder eso. No había explicación. ¿Sabe que los psicólogos llaman esto una larga serie de modificaciones filéticas de la fronema de la corteza? En otras palabras, ¿qué quiero decir con eso? En otras palabras, es un término médico que significa que cuando las cosas malas suceden, algo sucede en nuestro cerebro. Como diciendo, tengo que ser lo mejor. Algo entra. Y nos entra una energía para seguir haciendo cosas que nadie puede explicar. Dicen que esto es imposible. Hay momentos en nuestra vida que suceden cosas, momentos difíciles que van a suceder en nuestras vidas, que van a llegar enfermedad, va a llegar situación, va a llegar problema, va a llegar, pero el que está con nosotros tiene todo control para poder llevarnos al siguiente nivel en nuestra vida. Tengo esta pelotita, ¿usted la conoce? No se la voy a tirar. ¿Cuántos han jugado golf? No de esa miniature golf, pero golf, campo. ¿Sí esta pelotita? Esta pelotita tiene muchos puntitos.
Y sabe que al principio, cuando habían inventado esta pelotita, no tenía puntitos. Cuando recién la habían inventado, era lisa. Y cuando comenzaban a jugar, ¡pum!, le daban, y llegaban a la pelota y ¡pum!, le daban, y luego llegaban a la pelotita y ¡pum!, le daban, y la recogían y la traían otra vez, y le daban, y le daban, y le daban. ¿Sabe qué? A darle tanto a esta pelotita, comenzaron a ver que tenía puntitos, pero algo había sucedido. Reconocieron algo. Reconocieron que estos puntitos llevaba esta pelota mucho más largo de distancia. Entonces es cuando comenzaron a hacer la pelotita de golf con estos puntitos, para que llegue a una distancia súper larga. ¿Qué quiero decir con eso? Y van a llegar momentos difíciles en nuestra vida. Hermanos, van a llegar momentos que no son fáciles en nuestra vida. Vamos a ser golpeados, hermanos, con problemas y situaciones. Pero el Señor que está con nosotros nos va a llevar, como dije, al siguiente nivel de nuestra vida. ¿Quién puede contra nuestro Señor Todopoderoso? ¿Quién? ¿Sabe que cambios suceden en la historia? Podemos ver. En la historia podemos ver que cosas malas suceden, pero buenas cosas salen de las malas. ¿Sabe que conoce al que corrió por presidente, el hombre africano Dr. Ben Carson? ¿Sabe que el Dr. Ben Carson fue reconocido como el cirujano mejor del mundo? Pero ¿sabe cómo vivió él su vida? Si sabe de su historia, él vivió en una ciudad muy pobre, con una madre soltera que luchó financieramente, y ahora reconocen a Dr. Ben Carson como el mejor del mundo cirujano. Suceden cosas en la historia, suceden cosas. Pero cuando tenemos Dios en nuestro lado, las bendiciones van a venir. Y podemos ver que cosas buenas y maravillosas salen de las cosas tal vez malas que quieren venir contra nosotros. Entonces la Biblia nos dice, en la experiencia que tuvo Ezequías, que podemos ver y encontrar que a veces el Señor, nuestro Padre Celestial, permite que sucedan cosas en nuestras vidas, que sucedan cosas malas a buenas personas, para sacar lo mejor de nuestras vidas, para llevarnos a otro lugar. Tengo otro ejemplo. ¿Sabe que el Señor a veces nos ha traído todo este tiempo, hasta el 2017, y dice, serviste y serviste tal así? Pero ahora quiero hacer otras cosas con tu vida. Y ya no vas a poder servir de esta manera. Aquí yo puedo, mire, voy a hacer algo. Se me vino a la mente. A ver, no me vas a fallar. Esto sirve. Le eché agua y no está goteando. Buen trabajo. Pero mira, sirve. Un poco salada, pero sirve.
Pero el Señor dice, serviste hasta el 2017, pero ahora te quiero usar de otra manera. Quiero hacer otras cosas en tu vida. Y ya no vas a poder servir así, de esta manera. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar y moldear para que sirvas donde yo voy a hacer cosas más grandes con tu vida. ¿Cuántos le dicen amén? Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. A veces Dios permite que lo malo llegue a las personas buenas. ¿Sabe por qué? Para llevarnos a nuestras rodillas para orar. Segunda de Crónicas, versículo 32 al 20 dice: por ese motivo el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, clamaron al Señor en oración. ¿Sí o no? Cuando el problema viene, podemos hacer, son dos opciones que podemos hacer. Corremos y le llamamos a fulano de tal: ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Comenzamos a gritar como loco: ¿qué hago? O llegamos al Señor y decimos: Señor, tú que me hiciste, tú que conoces todo en mi vida, no sé por qué permites esto, pero una cosa sí sé: que puedo confiar en ti, Señor, y clamo tu santo nombre, porque en ti, Señor, está la respuesta. Segunda de Reyes 19:19 nos dice: ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de Sennacherib, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Y el tercer punto que tengo dice: a veces Dios permite que lo malo venga para dar un testimonio al mundo. ¿Qué ha hecho el Señor en su vida? ¿Qué tan grande ha sido el Señor en su vida? Podemos contar con cada persona hoy en este día y decir que Dios es grande y poderoso, que Él ha hecho milagros que ni sabemos, que Él ha llegado al momento que tenía que llegar, cuando nosotros podíamos decir: ¿quién me va a ayudar? El Todopoderoso, el Dios que Ezequías había clamado: Señor, nosotros no podemos, pero tú eres el gran Señor. ¿Y sabe qué? Para dar testimonio, había uno que había venido de Egipto, su nombre Tiraca. Había escuchado las noticias gloriosas que habían derrotado al rey Sennacherib. Y nos dice en Segunda de Crónicas capítulo 32 al 23: entonces muchos fueron a Jerusalén con ofrendas. ¿Para quién? Para el Señor, y regalos para Ezequías, rey de Judá. De este modo aumentó el prestigio de Ezequías entre todas las naciones. El Dios de Ezequías es el mismo Dios que nosotros servimos hoy en este día. ¿Qué necesitamos de nuestro Señor? Terminamos con esto. Le recomiendo que usted se meta a un estudio durante la semana, porque ahí puede recibir aún más de lo que estamos hablando hoy en este día. Y sabe que yo cuando leía, pensábamos: bueno, ahí se acabó la historia. No,
La historia no termina. La historia el Señor sigue escribiendo y sigue escribiendo para su vida. ¿Sabe que el plan de Dios es para que todos nosotros podamos llegar a los pies de Él y decir: sí, Señor, tú eres el verdadero Dios para nuestras vidas? ¿Sabe que el Mesías, después de 700 años, llegó a nacer para cada uno de nosotros y para todo el mundo? Hoy día le damos gracias porque Él ha llegado y ha llegado a nuestras vidas. ¿Cuántos le dicen amén?